La discusión sobre la situación del Garrahan se transformó en uno de los temas centrales de la política. Ayer hubo una reacción por parte de un grupo de diputados que empezaron a pedirle información al gobierno. Pero lo cierto es que ayer el gobierno ofreció su explicación sobre lo que está pasando. Y como dice Virginia, reconoce algo que habitualmente la política no suele reconocer. Exacto. Sí, los sueldos de los trabajadores profesionales de la salud del Garrahan es bajo. Reconocen que los sueldos, en especial de los residentes, es muy bajo. Más allá de que ayer en un momento en una entrevista a la viceministra de Salud, a Los Sisano, empezó con 900, no, son 800, no son menos de 800, no tenía muy en claro el número, pero todos los números eran bajísimos. No importaba que dijeran, era una Estamos hablando de vergüenza. 700 y pico mil pesos. El salario de bolsillo termina siendo de 97.000 pesos. Eso es lo que gana un residente que tiene, hablábamos con una y hoy vamos a seguir en el Garrahan, por esas 60 horas semanales a las que se le suman las 2 guardias de 24 horas. Termina siendo Claro, son mucho 6 tiempo. guardias para los que recién empiezan la residencia y para los que lo están terminando son 5. Son 5. O sea, en cualquier caso es una carga horaria súper importante para ese nivel. Es decir, no tienen chances de tener un segundo empleo como para sumar que igual un sería, ingreso. que igual es tener esa necesidad igual ya de movida te habla de claro. la precariedad. Claro, pero bueno, el tema es que el pluriempleo es casi la moneda corriente de toda la economía. Claro. Es la norma en todo el sector servicios, eso está claro. Por lo tanto, ahí es donde decimos, bueno, haría lo que hacen todos. Sí, claro, es injusto para todos. Particularmente en este caso, además, no les alcanza para nada y están todavía en su etapa formativa. O sea, no pueden decir, me consigo otro trabajo mejor, me voy al sector privado hasta que no terminen como mínimo la residencia. Claro, y eso es algo que se planteaba en el medio de esta discusión y lo planteaban los representantes de los trabajadores, que ese es el escalón salarial de los residentes, que bueno, que obviamente como es el salario más bajo es el que más irrita o el que más sorprende, pero en algún punto el escalón medio, el que le sigue, de profesionales ya formados, en los casos de los que aprenden estos residentes, que ayer lo contaba la entrevistada nuestra, esos están ganando 1,5 millones. Claro. Y esos son los que se van porque dicen, bueno, en el sector privado o en otras formas de empleo, bueno, puedo llegar a reunir mejores ingresos en esta etapa de mi carrera. Y ahí es donde decís, bueno, se va la cantera de profesionales que en definitiva hacen del sistema público lo que es el sistema público. Vamos a escuchar primero al vocero presidencial, Manuel Adorni, que reconociendo salarios bajos, decía, no, pero el problema no es de falta de presupuesto. El problema es que se va en los gastos de la política y ahí es donde empieza la discusión en la que ahora está metida la situación del Garrahan. El Garrahan no está desfinanciado, los recursos están, pero durante años se destinaron a inflar la planta administrativa. Hoy se está ordenando, por supuesto priorizando el servicio, y te repito, me parece que lo que tiene que quedar de esta explicación no es ni más ni menos que los recursos están, que están mal utilizados y que hay una desproporción absoluta entre el médico o el personal médico y el administrativo. De hecho, si tuvieses la misma proporción que el promedio del sistema, que te repito, hay veces que es un promedio, ¿no? Hay veces que hay más empleos administrativos y otras menos, de acuerdo al hospital. Si tuvieses la misma proporción, de hecho, no necesitas calculadora para darte cuenta que podrías duplicar los sueldos de los médicos si mantuvieses la misma proporción. Bueno, esta es la explicación. El dato concreto que da el gobierno es que hay 953 administrativos para 478 médicos. Ese es el dato que uno de ese dice, acá hay algo que está mal. Claramente. El tema es que cuando uno escucha la otra parte, dicen, no, ¿cómo? Estamos hablando que ahí hay menos de 1.500 empleados. No, el Garrahan tiene 4.600 empleados. Claro, obvio. Por lo tanto, el universo es otro y la lupa hay que ponerla al otro lado. Entonces, que por ejemplo, de la parte asistencial, entre médicos que ya están, digamos, el médico profesional,
los residentes y también la parte técnica de la medicina, o sea, la parte de enfermería y asistentes, son 3.190. Entonces ahí cambia un montón esos porcentajes que daba Adorni. Claro, una cosa es tener 900 administrativos y prorratearlos en 4.000 y pico de personal total, donde se incluyen los médicos, los camilleros, los enfermeros, bueno, todo lo que requiere un hospital de personal médico, no médico y administrativo. Y otra cosa es hacer la relación con los médicos, que sí, obviamente los médicos ni siquiera son necesariamente la mayor parte del personal de un hospital. En general, todo el personal de asistencia y logística es la mayor cantidad en total. Con lo cual ahí es donde difieren los números, lo que no quita que probablemente haya un exceso de burocracia en el hospital Garrahan. Lo que es burocracia, hay 581 personas. Lo que es la parte, digamos, de cargos directivos hacia abajo. Sí. Pero después, la parte logística no médica, o sea, ahí sí, camilleros, limpieza, son 957. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el cálculo? O sea, ¿cuál es exactamente el universo que está mirando el gobierno para argumentar que la plata está, pero está mal distribuida? Lo que hay que hacer es echar a los ñoquis. Y de hecho, ayer parte de lo que explicaba Adorni es que están implementando la asistencia, el control de asistencia digital, o sea, con la huella, para chequear incluso no solamente al personal administrativo, sino los médicos. Porque, ¿qué dicen? Cobran acá y trabajan en otro lado. ¿Por qué? Porque como el salario es bajo, se van a otro lado y hay más trabajo para los residentes porque ni siquiera están los médicos. Esa es parte también del argumento del gobierno que probablemente ¿no? probablemente hasta sea cierto, pero es una distorsión en la que ellos mismos se están reconociendo que el problema está en el salario que cobra en el hospital público, donde debería estar prestando su atención, que es insuficiente y es una defensa del sistema eventualmente. Bueno, sí, obviamente, o sea, es como una defensa casi natural. ¿Está bien? No, probablemente no, pero es esa de donde va empujando, porque vengo de familia de médicos, vengo de familia de la médicos. otra solución es listo, renuncio acá y me voy directo al sector privado. Exacto, claro. Y si hay algo que un médico valora es la formación en un hospital público. Y si hay algo que los médicos en general, no voy a hablar por todos, pero en general, si hay algo que la profesión valora es el sistema público, el aprendizaje que pueden tener en el sistema público y el aporte que ellos mismos pueden hacer al sistema público. Con lo cual, en definitiva, hay distorsiones del sistema que probablemente empujen a prácticas que obviamente no son saludables para nadie, si estamos hablando precisamente de salud. Ayer hubo un personaje que para muchos era una total desconocida hasta ayer, la viceministra de Salud, Lozizano, Cecilia Lozizano, que se ocupó también de llevar el argumento de Adorni a todos los medios e insistir con esta idea. Presupuesto hay, el año pasado se les aumentó un montón, más de 200%. 244% fue la Pero cifra que lo cierto es que dicen, se está yendo en la política, en el curro, esto decía la viceministra de Salud. En el 2024, este gobierno incrementó un 244% el presupuesto del Garrahan. Es decir, de un hospital que tenía un presupuesto de 2023 que era de 50 mil millones de pesos o 50 millones de dólares, pasó a casi 170 mil millones de pesos. Eso te está mostrando una intención de mejorar la salud pública y de invertir en lo que es importante para los argentinos. Ahora, lo que no podemos hacer es financiar la ineficiencia. Nosotros no podemos financiar la burocracia, el curro, los intermediarios, la mala administración. Y de ahí, solo con este dato, que es la cantidad de administrativos que hay en el hospital y de personal de operaciones, que alcanzan las 953 personas, contra una planta médica permanente que está en los 478 profesionales, ¿no? Bueno, estaba el dato. En este caso, lo que dice la viceministra es que esos 957, que es la parte logística, no administrativa. No, ella habló de la parte administrativa. El tema es que, por ejemplo, claro, pero lo que dicen los trabajadores del Garrahan, los que están ahí, que no es administrativo, sino que, por ejemplo, la persona que te recibe la orden en rayos, lo tienen como personal de logística.
y la persona que lleva, no sé, digamos, que distribuye medicamentos en las zonas. No, o sea, el empleado de farmacia, no el farmacéutico, Sí. que dentro del hospital distribuye. Sí. Esos están dentro de ese rango de los 957 que el gobierno dice, eso es donde está el curro, donde está la política. Y ahí esa es la parte... Y los trabajadores dicen que en definitiva están mal computados. No, está claro, inflado el número, tal está cual. inflado el Y- número de administrativos. y dice. de ese grupo de 478 médicos, no contempla a los residentes, no contempla enfermería, no contempla el técnico radiólogo. Es decir, están viendo solamente una parte chiquita de lo que es el personal médico para hacer esa comparación, porque de vuelta terminan hablando de que el universo de trabajadores del Garraham son 1.300 y pico, cuando son 4.600. Y acá otra vez uno se enreda en esas discusiones eternas de, bueno, ¿quién estará haciendo? Porque obviamente los números siempre se los puede torturar y uno puede dar el enfoque que quiera. En algún punto la única realidad es esta, es que lo que están cobrando los médicos, y me animo a decir todo el personal del hospital, al menos el personal de asistencia, son claramente muy bajos, y sea recortando ineficiencias, sea echando ñoquis o sea dándoles más presupuesto, es una situación que habría que mejorar, dado que el Estado tiene superávit. Sí, y un punto muy importante, le están cargando sobre la espalda del residente y del médico eventualmente los curros administrativos que dice el gobierno. Entonces, Bueno, ahí hay no. una situación que hay que resolver de forma urgente. Ellos mismos, el propio gobierno es el encargado de resolver cuanto Sí, antes. claro, porque qué responsabilidad si es que tiene. existen esos curros, Claro. por supuesto que sí. Entonces, si los tiene identificados, porque el título general está lleno de curro, suena muy rimbombante, bueno, ¿quién es quién? Para poder identificarlo, porque no es que arrancaron hace 3 minutos. No, y de hecho hay que marcar también que este cuello de tensión que se produce con el Garraham viene en definitiva de una auditoría que se está haciendo transversal en todos los hospitales públicos, donde también hay que marcar, se detectan irregularidades, claro. Porque la verdad el sistema público no le escapa a la decadencia absoluta que son las instituciones en la Argentina y al manejo durante años, y veremos cómo quedan también, ¿no? Un ratito, por supuesto, vamos a estar desde el Garraham para escuchamos a Adorni, escuchamos a la viceministra, qué dicen los trabajadores, en especial sobre la situación, pero sobre estos números, ¿no? Exacto. Cómo es el universo de trabajadores del Hospital Garraham.